de pasos que vamos a hacer en el laboratorio para identificar una bacteria. Son diferentes para cada grupo bacteriano. Son diferentes. Ya eso tienen que irlo aprendiendo. A lo largo del tiempo tienen que irlo aprendiendo. Bueno, entonces un ejemplo. No sé si han escuchado tal vez ustedes de esta bacteria de aquí. Brucela. ¿Es la semana 2 o la semana 3? 3. 3. Se va el tiempo volando. Brucela, ¿ustedes habían escuchado de Brucela? Espera, es una bacteria, ya vamos después a ver lo que es gran negativo y gran positivo, que provoca abortos, ¿ya? En los animales domésticos y el hombre. Significa que es una bacteria zoonótica, una bacteria zoonótica, ¿ya? Entonces, la metodología que escuchen acá, la metodología convencional. ¿Qué es la metodología convencional? Es que yo voy a ver las reacciones bioquímicas de la bacteria, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de las reacciones bioquímicas? ¿Sí se acuerdan? Que la catalasa, la oxidasa. Bueno, yo voy a ver que si fermento determinado carbohidrato, voy a hacer una tinción GRAM. Ya. Y a veces estos algoritmos diagnósticos que se basan en metodología fenotípica demoran tiempos. Son tiempos, ¿ya? Un ejemplo, para salmonela, yo me demoro 5 hasta 6 días para aislar una salmonela. 6 días, ¿no es cierto? Bastante tiempo, ¿no? Ya, y da trabajo. De hecho, ustedes tienen que aislar salmonela aquí. Tienen que encontrarme una salmonela por grupo. Da trabajo. Bueno, vamos con este de acá. Brucela. Sí, como es una bacteria, yo la quiero identificar en el laboratorio y de hecho yo no hago aislamiento de salmonela. En primer lugar, ¿cuál es el principal problema? Es una bacteria zoonótica. Este es un laboratorio. Los laboratorios se clasifican en niveles de bioseguridad. Ya, este es un laboratorio de nivel de bioseguridad 1. 1, por no decir menos. Yo no puedo trabajar aquí con bacterias que me implican carácter zoonótico, porque ustedes están aprendiendo. Después todos van a salir enfermos de Brucela. ¿Sí me entienden? Para yo aislar Brucela, tengo que tener una tecnología o aparatos bien sofisticados que me permitan evitar esa contaminación cruzada. ¿No es cierto? Por eso es que yo no trabajo con Brucela. De hecho, solo aquí en el Ecuador lo trabaja este instituto que se llama CIS. Centro Internacional de Zoonosis. Ellos sí hacen metodología fenotípica para aislar ¿qué? Ellos sí. Bueno, sin embargo, la tecnología a nosotros nos ha facilitado mucho la vida, ¿ya? Hoy en día los laboratorios les ofrecen una cantidad de pruebas diagnósticas. Montón. Cada día nos facilitan más la vida. Antiguamente no. Bueno, hagan de cuenta que, escuchen acá el ejemplo que va a dar porque le voy a preguntar a cualquiera. Está desconcentrado y ya le voy echando ojo a esa persona, ¿ya? Me gusta que se concentren. Escucharán lo que les voy a decir. Hagan de cuenta que ustedes son llamados para atender una ganadería. Y en esa ganadería, ¿cuál es el principal síntoma? Aborto, ¿ya? Hagamos de cuenta que por el diagnóstico, el CIS da servicios de diagnóstico para Brucela y me dice que el resultado sale en 3 semanas. ¿Ya? Los laboratorios, hay un laboratorio que me ofrece, yo comencé a investigar, como me solicitaron a mí para que vaya a atender esa finca, ¿ya? Porque ¿cuál es el principal problema? Hay abortos. ¿Qué se me viene a la mente? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ya les acabo de decir, una de las bacterias que producen abortos, ¿cuáles son? Pero no solo ella, hay un montón. Ya ustedes conforme van pasando el tiempo van a ir aprendiendo cuáles son los agentes infecciosos que ocasionan ¿qué? Aborto. Pero dentro de su diagnóstico clínico ustedes tienen que aplicar una prueba para descartar ¿qué? ¿No es cierto? Porque ustedes dicen, no, leptospira, que la diarrea viral bovina, que Brucela, que Campylobacter, se les vienen a la mente, como ya saben mucho de enfermedades, dicen, no, estas no pueden ocasionar aborto. Pero entonces, ¿qué tengo que descartar? Brucela. Ahora, el laboratorio me ofrece
Miren cómo me facilita la vida. Hay una prueba que se llama rosa de Bengala, o que se llama test de aglutinación. ¿Ya? De hecho, se lo vamos a hacer aquí. Esto sí tengo muestras para enseñarles. Entonces, al final de clase ya lo hagamos. Test de aglutinación. ¿Qué necesito yo? Yo necesito mezclar suero con un antígeno. ¿Qué era un antígeno? ¿Qué era un antígeno? Escucha. ¿Qué era un antígeno? Una gente extraña. Una gente extraña. Ser humano o animal. A ver. Un agente extraño que produce abril. ¿Cómo? Abril. Abril, ya dice un agente extraño, ya. ¿Qué más? Solo un agente extraño. Que produce una Le pregunté a él. respuesta inmune. Eso, tiene capacidad de producir una respuesta inmune. Muy bien. Entonces la brucela será un antígeno. ¿Sí o no? Claro. Si ingresa el cuerpo es algo extraño, ¿no es cierto? ¿Va a desencadenar una respuesta inmune en el cuerpo? Sí. ¿Cierto? Para mí en los laboratorios como nos facilitan la vida. Hay una prueba que se llama rosa de Bengala. Es de aglutinación. Miren, me venden el antígeno de la brucela. Miren cómo lo ven. Aquí en un líquido. ¿No es cierto? Aquí hay partes del antígeno de la brucela. ¿No es cierto? Ya me lo venden aquí, miren. Ve. Entonces, ¿de qué trata esa prueba? Miren, esa prueba es de que yo en un portaobjetos, una placa, yo voy a mezclar partes iguales del antígeno se llama rosa de Bengala, ¿ya? Eso que ustedes ven ahí se llama rosa de Bengala, que sería antígeno de mezclo partes iguales de ese antígeno con partes iguales de ¿qué? De suero de la vaca, ¿ya? Suero. ¿Qué es el suero? ¿Qué es el suero, niños? María Jansen, ¿qué es el suero? ¿El suero? Que le va a poner de la vaca. ¿De dónde sacas el suero de la vaca? De las venas. De las venas. De la inyección. Ajá. ¿Ya? ¿Qué es el suero, hijos? La sangre. Está dentro de la sangre, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Hay tubos, ¿no es cierto? Miren, hay unos tubos, escuchen acá. Miren, hay tubos. No lo vean, aquí solo vean el tubo. Hay un tubo tapa lila y un tubo tapa roja. Este tapa lila tiene anticoagulante, ¿no es cierto? Sí saben que con anticoagulante va a evitar que la sangre se coagule ya. Hay EDTA, hay heparina, hay un montón. Citrato. Más se ocupa el de EDTA, que es ácido etilén diaminotetracético. Ya, ¿me escucharon? Tienes que anotar todo, que yo voy a tomar todo, ¿verdad? Ácido etilén diaminotetracético. Etilén diaminotetracético. EDTA. Ácido etilén diaminotetracético. Tetracético. Son anticoagulantes. Heparina, otro anticoagulante. Citrato es otro anticoagulante. Graben, muchachos, ¿ya? Son anticoagulantes. Entonces los que son de tapa morada tienen EDTA, ¿no es cierto? ¿Ya? Acuérdense siempre, los que son de tapa roja no tienen anticoagulante. Aquí hay dos cosas distintas, ¿no? Entonces aquí yo voy a recolectar la sangre. ¿En este se me va a coagular? ¿Sí o no? No, aquí va a estar líquida, ¿no? ¿Y en la de aquí? Sí. Entonces, si aquí se coagula la sangre, se produce una separación entre la parte roja y la parte líquida. Lo que sobra aquí sería suero. Y si yo esto someto a centrifugación, así, en la centrífuga, hago esto, ¿sí? La parte roja, ¿qué pasa? Y arriba me queda plasma. Hay una diferencia. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre el plasma y el suero? El plasma se mantiene así. Para hacer las pruebas serológicas generalmente utilizo suero. Acuérdense, pero depende del kit. Lo que voy a ocupar para hacer pruebas serológicas, ¿qué ocupo?
Suero. Pues ustedes ya saben, cuando si el laboratorio, ustedes quieren mandar al laboratorio, me quieren mandar a mí, yo les digo, a mí mándenme suero. Ustedes ya sobreentienden que van a tomar la muestra en qué? Tapa roja. Yo les digo, mándenme plasma. Ustedes ya tienen que saber, ¿cierto? Ya. Entonces aquí me mandan suero. O sea, ustedes me mandan el suero. Ya saben que aquí van a tomar y después centrifugan y lo que hacen es separar, ¿no es cierto? Con una micropipeta sacan que eso ya van a hacer. ¿Ya? Ahora, bueno, la diferencia entre suero y plasma es de que hay el coágulo, miren, el coágulo, esta es la sangre, vean. ¿Se han dado cuenta que los coágulos tienen como una bolita? Sí. Ya. Y por ahí hay algo que se llama fibrina. Eso ya han de ver ustedes en la fisiología de la coagulación. Es un proceso larguito eso. ¿Ya? El fibrinógeno es una proteína del plasma que anda circulando en la sangre que para poder, miren, el coágulo es un agregado de plaquetas. ¿Sí saben qué son las plaquetas, no es cierto? Las plaquetas son unos restos celulares que circulan en la sangre, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí hay plaquetas, ahí hay células, pero si no hubieran esa red de fibras, ¿qué pasaría con ese coágulo? Viene la sangre y ¿qué hace? Lo dispersa, ¿no es cierto? Si no hubiera entonces la red de fibras, ¿qué le va a dar al coágulo? Consistencia. Porque recuerden, este es un vaso sanguíneo, miren, este es un vaso sanguíneo, así. Esta es la pared. Y si yo vengo y pincho aquí, se abre, las plaquetas rápidamente se activan y forman aquí ¿qué? Un coágulo para tapar que la sangre no salga. Pero si ese coágulo no tiene esa consistencia, ¿qué pasa? Viene la sangre, abre y de nuevo sigue la... ¿Sí me entienden? Es un proceso que en fisiología hablan de aprender. ¿Ya? Bueno, entonces miren, así, se forma la consistencia. Ahora, esa fibrina, ¿de dónde viene? Las plaquetas transforman. Bueno, esa fibrina, ¿de dónde viene? De una proteína que se llama fibrinógeno. ¿Por dónde está esa proteína? ¿Dónde está esa proteína? En la sangre. ¿La produce quién? El hígado. El hígado la produce. El hígado produce, miren, fibrinógeno y lo lanza ¿a dónde? A la sangre. ¿Para qué sirve el fibrinógeno? Para transformarse en... ¿Cómo se llama? Fibrina. ¿Las fibrinas qué son? Esas redes de fibras que le dan consistencia ¿a quién? Al coágulo. Porque si el coágulo no tiene fibrina, ¿qué pasa? Se dispersa, ¿no es cierto? Ahora, ¿sí entendieron? El fibrinógeno se transforma en fibrina. A ver usted, ¿cómo se llama usted? Ajá. Fernando. Tirando aquí estuvo, no viene el parásito. ¿Dónde está el fibrinógeno íntegro? Escucho. No mires el parásito, te digo. Solo mira el color del tubo. Aquí hay sangre. ¿Dónde está el fibrinógeno íntegro? Te escucho. ¿Cuál de acá? Tapa morada, tapa roja. Aquí está el fibrinógeno íntegro. ¿Vieron de acá? Tú dices aquí. Eso quiere decir que estaban separados, ¿verdad? Que uno estaba en plasma y el a ver, saqué la lógica, razón, ya. No adivinen. ¿Dónde está el fibrinógeno íntegro? Aquí. Ahí me levanta la mano y me dice, ¿dónde está el fibrinógeno íntegro? A ver. ¿Y por qué hay morado? Muy bien. Aquí. Porque aquí, miren, aquí hubo necesidad de formarse un coágulo. No, porque ahí está el anticoagulante. ¿Qué va a hacer? ¿Va a evitar la formación de quién? El coágulo. Entonces, ¿el fibrinógeno va a estar íntegro, sí o no? Sí. Porque el fibrinógeno, si no le pongo anticoagulante, ¿qué pasa? ¿Se va a formar? Coágulo. ¿Y el coágulo qué necesita? Fibrina. ¿Y dónde viene la fibrina? No. Entonces el coágulo lo que va a hacer es evitar la formación, el anticoagulante va a hacer lo que va a hacer es evitar la formación del coágulo. Ya le van sacando. Ahora sí,
A ver usted, dígame la diferencia entre plasma y suero. Pues sí, pero tenía más Lo que votó era la diferencia básica entre plasma y suero. Porque los dos salen de la sangre, ¿no es cierto? Lo único que ustedes se meten a centrifugación en esta sangre que no está coagulada, ¿qué va a pasar? Parte roja hacia abajo y hacia arriba que tenga. Ayúdame a acompañar. Diferencia entre suero y plasma. ¿Y suero? Ahora sí díganme la diferencia entre suero y plasma. ¿Alguien quiere decir algo? El plasma no sería tiene la A ver, ahí va la diferencia. ¿Quién tiene fibrinógeno y quién no tiene fibrinógeno? El plasma tiene fibrinógeno. ¿Y el suero? Muy bien. La diferencia básica. Vamos, otra más. Sáquenle el razonamiento. A ver usted, hija, ¿cómo se llama usted? Ella. ¿Cómo se llama usted? Gordo. Otra diferencia, ya digo uno, está bien. Ya que dice que está concentrado o responde, que está pensando en otra cosa, es culpa del profesor. No, ya es culpa de usted. Si no se ya él dijo una, el fibrinógeno está íntegro en dónde? El suero se consumió, ¿no es cierto? Aquí se consumió para formar ¿qué? El coágulo. Entonces, si tú tienes necesidad de medir fibrinógeno, ¿en qué tubo vas a mandar al laboratorio? El laboratorio no te va a decir en qué tubo vas a mandar. Si tú le mandas en esto, va a decir, uy, esa doctora no sabe nada. Si le mandan en esto, ¿no es cierto? ¿Aquí qué les va a dar? Cero. Le van a tener que mandar en acá, ¿no es cierto? Y aquí sale cero, van a decir, no tienen insuficiencia hepática, ¿no? No es que mandaron en el tubo que no es, ¿no es cierto? Porque ¿quién produce el fibrinógeno? El hígado. Si no hay fibrinógeno porque también puede darse el caso de que no hay fibrinógeno, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay fibrinógeno? Porque hay una insuficiencia hepática, el hígado no funciona, no produce fibrinógeno. ¿Ya? A ver, otra. ¿Quiénes se encargan de formar el coágulo, Lodeña? ¿Quiénes se encargan de formar el coágulo? De células. Plaquetas. Las plaquetas, ¿se acuerdan que las plaquetas cuando uno rompe el vaso, les dije que hay que comenzar con las plaquetas, se comienzan a qué? A agruparse. Para una finalidad, es un proceso largo que son como 13 factores de coagulación, 14, 15. Que tienen que aprenderse, ¿verdad? Que patología los agarro si no saben. Ya. Ahora, miren, entonces, miren, aquí se forma el coágulo tiene que tener consistencia. ¿Ya? Otra diferencia entre suero y plasma. Yo te la dije. Bien. Del área que Muy bien. ¿Y en suero? ¿En suero? ¿Encuentras plaquetas, sí o no? Muy bien. Tienes que hacer análisis de plaquetas. ¿En qué tubo vas a mandar? Tú quieres medir las plaquetas al perro. ¿En qué tubo le vas a mandar al laboratorio? En el morado. Si tú le mandas acá, ¿qué va a hacer el doctor? No sabe. Te va a salir cero. ¿Por qué? Aquí se consumieron. ¿Para qué se consumieron las plaquetas aquí? Para el coágulo. Quiere dar cero. ¿No es cierto? Todas las plaquetas están consumidas. ¿Se han escuchado eso que dice plasma rico en plaquetas? ¿Se han escuchado? Ponen las mujeres para hacer la eterna juventud. el plasma debería generar consistencia bastante.
¿Manden? La fibrina. La fibrina. ¿Te da consistencia a la sangre o al coágulo? Al coágulo. Al coágulo. Es al coágulo. Bueno, porque como es una red de fibras, ¿no es cierto? Si no tuviera esa red de fibras, ¿qué pasa? Es como una pared que no tenga el hierro. ¿Qué pasa? Como solo esté hecho de puro cemento y ladrillo. Va a tener, viene un sismo rápido. Entonces, ¿qué? Más o menos la fibrina, ¿qué es? Como esas varillas de hierro, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el coágulo. Ayuda a evitar dispersión. Es la dispersión, le da la consistencia, la firmeza, ¿no? Del coágulo. Ya es una red así, ¿ya? Bueno, entonces ustedes ya saben dónde hay plaquetas, dónde hay plaquetas, donde no hay plaquetas, ¿no es cierto? O sea, otra diferencia, ¿no? Aquí hay otra diferencia. En el plasma voy a encontrar plaquetas que están íntegras, porque aquí no se formó el coágulo, ¿no es cierto? Aquí. Y aquí voy a encontrar plaquetas que se consumieron por toditos para formar el coágulo, ¿no? Bueno, ya saben, diferencia de plasma y suero. Generalmente la mayoría de las pruebas serológicas piden suero, pero tienen que preguntar porque hay kits que piden plasma, hay kits que piden sangre entera. ¿Se entiende? Eso tienen que ver en el kit. Ya, vamos a mostrar. Eso hay que explicar. Quiere explicar qué es suero, qué es plasma. Bueno, miren, entonces yo voy a hacer un diagnóstico de... Volvemos a la brucela. Yo ya le pido al laboratorio, miren, aquí me mandan el antígeno. ¿Se ven? Entonces, ¿qué hago? Miren, mezclo partes iguales de antígeno con suero de la vaca. Ahora, ¿qué sucede? Miren, aquí yo tengo la vaca A y la vaca B. ¿Ya? ¿Usted dónde está la enferma? ¿Dónde está la sana? Solo viendo ahí. ¿Dónde está la enferma ahí? ¿Dónde está la sana? Creo que la A está ¿La traje? A ver usted. En la A está la bacteria. La enferma. Sí, la enferma. Y la B, ¿Y por qué dice que está nada? porque creo que es como una tinción que le hace ver la bacteria. Y ahí está. Y en la otra no se la ve. ¿Qué le hace la bacteria? Aquí estoy viendo nomás, cuando ustedes mezclan, escuchen, cuando ustedes mezclan el suero con el antígeno, van a ver una reacción macroscópica, que no necesito de microscopio. Las bacterias tengo que ver qué, el microscopio. Pero están habiendo una reacción. ¿Cómo dije que se llamaba este de aquí? Rosa ventana. Está como la sangre como está aglutinada. Y hay un motivo por qué se aglutina así la sangre. Te explico. Hagamos, esta es la vaca enferma. Miren, la ve, aparentemente está sana. Esta prueba de aquí, escuchen bien, no es una prueba confirmatoria. La prueba del test de Rosa de Bengala, de aglutinación, no es una prueba confirmatoria. ¿Qué significa? Solo me da sospechas. Solo me da si me sale positiva, yo tengo que hacer otra prueba que se llama, estas que me salen positivas, tengo que confirmarla con otra prueba de laboratorio que se llama ELISA. Es una prueba más larga, más compleja, que hecho que tenemos aquí, pero los kits son muy caros. Tengo que confirmarla. Pero ¿me ayuda o no me ayuda esta que me da sospecha, sí o no? Sí. Porque miren, ¿cuánto tiempo me demoro en mezclar un poco de sangre y un poco de este antígeno? ¿Cuánto tiempo me demoro? 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Es una prueba rápida. Es una prueba que tiene alta reproductibilidad. ¿Qué significa eso, reproductibilidad? Yo la puedo hacer en cualquier lado. No es como una técnica de ELISA. Yo ya necesito un espectrofotómetro, necesito de gente capacitada, porque ELISA cualquiera no lo hace. Es una prueba que no tiene mucha reproductibilidad. ¿Qué significa eso? Que no la puedo hacer en dónde? En cualquier lado. Pero es una prueba de campo que fácilmente la hago ¿dónde? En cualquier lado. ¿Ya? Bueno. Miren. ¿Qué era esto? Anticuerpos. Anticuerpos. Cuando dije que se los diseña de una manera de una Y, ¿cierto? Los anticuerpos y los antígenos son polivalentes. Son polivalentes. Anticuerpos y antígenos son polivalentes. ¿Qué significa eso? Que se pueden unir un anticuerpo, miren joven, un anticuerpo se puede unir a varios antígenos. ¿Sí ven? Este es el antígeno y este es el anticuerpo. Y miren, y un antígeno se puede unir a ¿qué? A varios
¿Se ven como aquí tienen varios anticuerpos que tienen 3 unidos? ¿Se ven? O sea, no es monovalente. ¿Monovalente qué sería? Que un antígeno se une a un... Los anticuerpos son... O los antígenos de anticuerpos son ¿qué? Polivalentes. Miren. Ahora miren, escuchen acá. La vaca está enferma. Si la vaca se enfermó de brucelosis, ¿qué va a producir? Muy bien, anticuerpos para que no. brucelosis. ¿No es cierto? Produce anticuerpos para brucelosis. Ya. Entonces, miren, esta vaca de aquí, ¿tiene o no tiene anticuerpos? Sí. ¿Y la de acá? No. Ya. Probablemente, porque también se da el caso. Yo trabajé bastante con esta prueba. Animales negativos me salían positivos a la ELIX. ¿Ya? Pero de todas maneras es una prueba screening, es una prueba rápida, así que rapidito yo le aplico a una granja, veo si hay o no hay. ¿Ya? Me ayuda, de hecho me ayuda altísimo, ayuda a full. Miren, entonces miren, este de aquí tiene anticuerpos, porque la vaca está enferma, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo saco el suero de esta vaca, yo le agrego un poquito de este antígeno, estoy agregando antígenos de qué? De brucela, ¿no es cierto? El antígeno lo agrego aquí, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? ¿Se comienzan a qué? Y en el momento que se unen, se forma un complejo macromolecular. Un complejo macromolecular. Se forma un complejo grande, ¿ya? ¿Aumenta o no aumenta el peso de ese complejo? ¿Sí o no? ¿No creen que aumenta el peso? ¿Sí o no? Sí. ¿Aumenta el peso? ¿Sí o no? Sí. Comparando a un antígeno o un anticuerpo que se unen muchos antígenos y muchos anticuerpos, ¿qué va a pasar con el peso? Aumenta. Y cuando eso sucede dentro de la sangre, esos complejos macromoleculares tienden a ¿qué? A precipitarse. Se llama precipitar, sí, a caer. Es lo mismo lo que pasa a la leche cuando ustedes se cortan. Se forman como unos grumos. Es para decir una reacción, pero ahí tiene que ver la caseína, eso lo vemos al final. Tiene que ver la caseína. La caseína en presencia de pH ácido tiende a agruparse. ¿Y qué es lo que hace? Cuando se agrupan muchas caseínas, ¿qué pasa? Aumenta el peso molecular y ¿qué hace? Precipita. Y eso es lo mismo pasa acá. Que cuando, en este caso, la vaca tenía antígenos, tenía anticuerpos para brucela, ¿por qué? Porque estaba enferma, ¿no es cierto? El sistema inmune produjo que anticuerpos para brucela. Yo le agregué el antígeno, ¿qué pasó? Formaron unos complejos macromoleculares, ¿qué pasó? Se precipitó. ¿Y qué se formaron esos? Grumos. Entonces, macroscópicamente, ¿cómo veo? Una aglutinación. Y esta es la reacción positiva y esta es la reacción negativa. ¿Se entendieron? Ya. Ya vamos a hacer esta prueba. Que se llama el test de Rosa de Bengala. Escuchen acá. Yo ya les dije la desventaja de la prueba. ¿Cuál era la desventaja de esta prueba? Tengo que tener una refrigeración. ¿Ah? ¿Cuál es la desventaja? No es 100% confiable. No es confirmatorio, ¿cierto? Pero no es confirmatoria, dice. Ahora miren, la prueba fenotípica es de que yo tengo que ir a tomarle muestra al animal y venir y sembrar en un agar, que lo pase en otro, que aplicar pruebas bioquímicas, me demoro hasta 15-3 semanas para hacer que la prueba fenotípica. Esa sería una prueba cero que me demoró, el LIS apenas demora 24 horas. En unas 24 horas también tengo un resultado. ¿Ya? A ver, usted le pregunto. Ya. Pregunto. ¿Qué haces? Tú te llamaron para que atiendas una ganadería que hay abortos. ¿Cómo procedes? Realizo la prueba. ¿Ah? Realizo la prueba. De ¿Sabes brucela. qué haces? ¿Sabes qué haces? Escucha. Primero, Cuéntame, ¿qué haces? Eso quiero saber, ¿qué haces? No hay decir. No me mires, cuéntame. ¿recupera la pregunta? Disculpe. Que hay una ganadería donde hay abortos. Que a ti te llaman, porque como ya saben que eres veterinario, te llaman para que atiendas esos abortos. ¿Qué haces?
Toda respuesta vale. Comienzo realizando la prueba, pues. Ah, Comienzo realizando la prueba. ¿qué prueba? La Bruselas. ¿Y por qué debe ser? Porque es de aborto. Ah, Es del aborto. es el aborto. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya hay que ver. Cuéntanos, ¿qué O haces? sea, se podría realizar lo que es el test de rosa de Bengala para, como usted mismo dice, no es confirmatorio, pero se podría tener una sospecha de qué es lo que podría hacer. Y podría confirmarnos y después se podría hacer el test de Lisa, que es mucho más efectivo para confirmar que Esta de Lisa también tiene sus desventajas, ¿es cierto? Tiene algo que se llama reactividad cruzada. Reactividad cruzada es lo siguiente, que la prueba por identificarme un agente me termina identificando otro. Ya eso les voy a explicar cuando vea de Arlene. Esta prueba de aquí fenotípica es confiable. Se la maneja una persona experimentada, un microbiologista experimentado, es 100% confiable. Ahora sí díganme, ¿qué hace? Oye, levante la mano y díganme qué hace. Y me justifica lo que dice. ¿Por qué decide tal prueba? ¿Por qué toma tal prueba? Vamos primero por partes. ¿Tendrían que hacer diagnóstico de Bruselas, sí o no? ¿Por qué? Para descartar, porque la Bruselas, recuerden que hay otros agentes que producen aborto, pero tienen que meterse en la cabeza que Bruselas produce que aborto. Ya, vamos a aplicar entonces el tema de Bruselas. Cuéntenme, levanten la mano a alguien, díganme algo. ¿Hacen el test de aglutinación? ¿Hacen el test de Lisa? ¿O hacen el cultivo? Tú le vas a asesorar, tú le asesoras todas las ventajas y desventajas de cada cosa. Y es decir, en función de qué es, de su bolsillo, pero tú como técnica tienes que sugerir. Podemos hacer esto, esta es la ventaja, desventaja, podemos hacer, esta es la ventaja, desventaja. Y eso quiero que me cuentes. Muchachos, ¿no tienen mucho tiempo? A ver, Marcato, dime rapidito, ¿qué haces primero? Muy bien, ¿por qué haces la rosa de Bengala? Porque me ahorra tiempo. Ya, muy bien. Una es el tiempo. Pero te dicen que la metodología fenotípica es 100% confiable. ¿Por qué no pongo directamente la fenotípica? Las vacas van a estar aborta y abortan. Recuerden que es una enfermedad zoonótica. Ya, miren cómo uno tiene que ir pensando. Se puede pasar. Usted tiene que pensar no solo desde el contexto económico, también desde el contexto sanitario, desde el contexto de salud. Es una enfermedad que tengo que controlar rápido. ¿Por qué? Porque es zoonótica, se puede pasar al humano. Entonces, ustedes tienen que ponerse dentro de ese contexto, ¿no es cierto? Ya. Yo puedo tomar muestras, si el dueño tiene dinero, puedo tomar muestras, pero rápido tengo que hacer una prueba rápida, ¿no es cierto? Para descartar, ¿no? Entonces, esta prueba que yo dije que no es 100% confiable, pero por lo menos me descarta. Ahora, esta prueba es rápida, este de aquí, que sé yo, cobran unos 5 horas en el laboratorio, ustedes compran este test, son bastante muestras, compran bastante, así es bastante ganado ese de ahí, creo que vale como $50, que les da para hacer si quieren unas 500 muestras. ¿Sí me entienden? Ahora una prueba de Lisa vale $25, ya cuesta un poquito más. Ya, pero son pruebas, lo importante es que son pruebas rápidas. Son pruebas rápidas. Mire, dense cuenta cómo los laboratorios creen que producen pruebas alternativas. Porque miren, el aislarla, ¿cuánto tiempo me demora? 3 semanas. Eso quién sabe, ya el veterinario mejor. Si trabajan para la empresa, los botan. O mejor cambian de otro técnico. La gente ahorita se importa bastante, ¿no? Entonces dice que uno tiene que ser labioso, pero labioso con bueno, ¿entendieron esa parte? ¿Entendieron?
Sí. Bueno, eso ya vamos a ver, esas metodologías fenotípicas. Hay una niña que está trabajando con estreptococos, ella les va a enseñar, una tesista mía. Ella compró ese kit, ya lo van a ver en su momento, el kit de Lancetiel para clasificar los estreptococos. Ya lo vamos a ver, todo eso vamos a ver. Y vamos con la última, citometría de flujo. Aquí terminamos la parte de generalidades. Verán. ¿Qué significa eso de citometría de flujo? Sí, miren. ¿Ustedes han visto tal vez cómo hacen los análisis de sangre? ¿Tal vez no han ido a la clínica abajo? Miren, a veces me acuerdo que una vez un colega me dijo, no, es que el laboratorio es fácil. No es fácil. Hay ciertas cosas que tienden a ser mecánicas, pero ustedes tienen que saber el por qué y el para qué hago. ¿No es cierto? No es que no es fácil, el laboratorio no es fácil, el laboratorio demanda, todo es difícil. Ya, pero no es que hay una profesión que sea una área dentro de la veterinaria que sea más importante que la otra. Para mí todas son muy importantes y cada quien aporta. De hecho que cada área va a aportar con la finalidad de que mantener el estatus sanitario, mantener la salud de las mascotas y de los animales. Y eso implica también parte de salud pública, ¿no? Entonces miren, sacar sangre de un perro, ponerle aquí el tubito, le doy por aquí un ok, lo mando a analizar, el aparato que se llama contador hematológico me devuelve ya un resultado de cuántos glóbulos rojos, cuántos glóbulos blancos, cuántos plaquetas. ¿Ya? ¿Sí ven? Rapidito. Pero sin embargo, yo tengo que conocer cuál es el sistema de funcionamiento, cómo funciona. ¿Ya? Estos se llaman, en realidad son citómetros de flujo. Citometría, ¿qué significa esa palabra? Citometría, cito. ¿Cito qué es? Cito es célula, ¿y metría qué es? Medir. ¿Qué creen que hace? ¿Cómo creen que clasifica las células de este aparato? Eso. Va a medir las células por tamaño. Miren cómo las clasifica. ¿Todas las células tendrán el mismo tamaño? No. No, no es cierto. A ver usted, dígame una célula de la sangre. Más de oreja, para que veas tu compañero. Ya dijo leucocito, ya. Pero dígame otra. Ahí está interesado, usted tiene que saber ya eso. Otra hija. Ya, células de la sangre para usted. Ya dijo ahí. La hemoglobina. Las plaquetas son restos celulares, pero te las sé. Ya dijo, leucocitos o glóbulos blancos es un sinónimo. Hematíes, glóbulos rojos son sinónimos. La hemoglobina es la proteína. Están en tercero, ¿cómo pasaron primero? Ese es el primero, ¿no? Ese dejado en histología. Pero no me pasa trocitos. Trocitos, Eritrocitos de hematíes es lo mismo. Leucocitos y glóbulos blancos es lo mismo. Ahora, dentro de los leucocitos, células, rapiditos. Neutrófilos, muy bien, ¿qué más? Basófilos. ¿Qué más? ¿Qué más, niños? ¿Qué más? A ver, no he dicho nada. Otro de la sí, se va, te vamos juntos. ¿Sabes qué estoy hablando? Dilo. Grítale, Kevin. Dilo. ¿Cuál dijo? Yo lo voy a decir. Ya lo dijeron. Dilo. Dentro de los leucocitos tenemos neutrófilos, monocitos, linfocitos, eosinófilos, basófilos.
Apréndanse eso. Ha dicho que tienen que, decía un profesor aquí, estudien para aprender, no para pasar. Pasa que ustedes son memoristas. Rapidito se olvidan las cosas. ¿Ya? Ahora, ¿todas esas células tendrán el mismo tamaño? Escuchen acá. No. El promedio, miren, un glóbulo blanco, un glóbulo rojo, más o menos mide el promedio 7 micras. Un glóbulo rojo. Ahora vamos al tema de los... Escuchen acá, vamos al tema de los leucocitos. El neutrófilo mide más o menos 12 micras. El neutrófilo. El linfocito también mide 12 micras. El eosinófilo también mide 12 micras. El monocito, ¿cuánto mide? Ese sí mide más grande. Mide 17, 18 micras. Aquí me falta el basófilo, que también mide ¿cuánto? 12. Las plaquetas son más pequeñitas, han de medir de unas 2 a unas 3 micras. ¿Se dan cuenta cómo hay diferentes tamaños? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo trabaja este citómetro de flujo? Escuchen acá. Yo le pongo aquí la muestra y aquí. ¿Qué hace? Absorbe un poco de sangre. La muestra antes tiene que ser ¿qué? ¿Qué hago con la muestra? No, la hago así. Homogenizada, ¿no? Homogenizada. Ahora, ahí, ya me volvieron. Entonces, quiero dejarlo que no. Déjame precisar. Se le pasó, ¿ves? Esa favorita. Yo no me acuerdo. Sombra. Entonces las más pequeñas van a dar menos. Sombra. Bueno, entonces acá ¿qué va a haber? Miren, ve, acá va a haber una parte que se llama espejo. La sombra viene aquí y se proyecta acá. ¿Sí ven? ¿Sí me entienden, no? Acá está el sistema de luz, acá está el sistema de espejos y el sistema de fluidos, ¿qué es lo que hace? Solo individualizar la célula, solo poner en orden. El sistema de luz genera una luz para generar la penumbra o sombra. ¿Y quién contabiliza esa sombra? El espejo. El espejo. Y eso pasa a un sistema eléctrico. La computadora, ¿qué es lo que hace? Calcular. ¿Sí entienden? Va a calcular. Y él va diciendo, no, pues aquí hay 100.000 células que tienen un tamaño de 17 a 18 micras. ¿Qué es? ¿Un mono? Sí. Hay 10.000 células que tienen un tamaño de 2 a 3 micras. ¿Qué son? Plaquetas. Hay 1.000.000 de células que tienen el tamaño de 7 micras. ¿Qué son? Glóbulos rojos. Y aquí viene el problema. ¿Cuál es el problema ahí? Tienen el mismo tamaño. Y de hecho, cuando ustedes vayan a la clínica a hacer prácticas, el contador hematológico les va a dar cantidad de eosinófilos, cantidad de neutrófilos, cantidad de monocitos, de linfocitos y cantidad de basófilos. Les da la cantidad de cada uno. Pero ¿cómo determinas? Dice citometría. ¿Qué es citometría de flujo? Todas tienen el mismo tamaño. Ahí viene el tema de la complejidad celular. ¿Qué significa eso de complejidad? Dentro de los leucocitos se clasifican en células que tienen gránulos y células que no tienen gránulos en el citoplasma. Células que tienen gránulos y células que no tienen gránulos en el citoplasma. Miren, escuchen acá. ¿Qué otra capacidad tiene este citómetro de flujo de determinar la dispersión de luz? Miren aquí una célula, miren, dice small es pequeña, ¿no es cierto? Aquí sería el sistema de ¿qué? De luz, y acá sería ¿cuál? El espejo. El espejo, y eso se conectaría a un sistema eléctrico que él va contabilizando las células por tamaño. Pero miren lo que sucede acá. Eso significa que cuando la luz impacta en un cuerpo, se genera una dispersión, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué sucede? Miren, hagamos de cuenta un linfocito. Un linfocito más o menos es una célula así, grande, que tiene un núcleo que casi ocupa toda la célula. Carece de gránulos en el citoplasma.
un neutrófilo es una célula así mismo, los dos tienen el mismo tamaño. ¿Cuánto tenían? 12.000. Entonces miren, el núcleo es así. ¿El núcleo qué es? Segmentado. ¿Y qué tiene? Miren cómo el sistema es tan perfecto que también determina la dispersión de la luz. Cuando yo aplico una luz aquí, miren, este pasa aquí, choca aquí, no da mucha dispersión. Pero cuando el de acá le aplico luz, ¿qué pasa? Vienen los rayos de luz, miren, choca aquí, ¿qué pasa? Se dispersa. Viene la de acá, ¿qué pasa? Viene por acá, ¿qué pasa? Se dispersa. ¿Quién va a generar más dispersión de luz? El neutrófilo. ¿Y eso quién detecta esa dispersión de luz? ¿El sistema? Bueno, la tenían el sistema de espejo y el sistema eléctrico. Entonces, esa es la manera de cómo ella clasifica a un eosinófilo, a un neutrófilo, a un basófilo y a un linfocito. ¿Cómo los va a clasificar? Por la dispersión de luz. Ya se sabe que el neutrófilo tiene más gránulos que el linfocito, entonces obviamente va a tener más dispersión. ¿Sí se entiende? Esa es una manera. Preguntas hasta aquí. ¿Qué ves? Yo les he hablado de cómo clasifica las células, de eso, pero ¿a mí qué me vale eso del diagnóstico? Entonces estamos aquí estudiando diagnóstico, ¿no? Miren, estos sistemas también tienen la capacidad de medir fluorescencia. Fluorescencia. Miren, hagan de cuenta. ¿Ustedes han escuchado ustedes de la erlicha? ¿Erlicha han escuchado? ¿Qué han escuchado de la erlicha? Es una enfermedad, es una de las enfermedades de la Permite la garrafal. ¿Ya? Miren, escuchen acá. La erlicha es una bacteria intracelular que generalmente afecta a los monocitos. Hagan de cuenta que es un monocito, miren. Un monocito generalmente es una célula grande que tiene un núcleo así. ¿Y dónde está la erlicha? Aquí en el citoplasma. Hagan de cuenta que aquí tengo hagan de cuenta que es una sangre de un perro que está infectado con ¿qué? Con erlicha. Creo que por eso viene una H, no me acuerdo de la H. Bueno, yo no estoy tanto para grabar así. Ya. Bueno, es una bacteria intracelular que la transmite la garrapata. Entonces, hagan de cuenta que esta es la sangre de un perro que yo la voy a analizar. Los laboratorios me venden algo que se llama fluorocromo. Miren. Miren, son anticuerpos, miren, ven. Anticuerpos unidos a un. Miren, este es un anticuerpo. Y esto que está aquí de color, ¿qué es? Un fluorocromo. Ya les explico. Este es un anticuerpo unido a un fluorocromo. ¿Qué es un fluorocromo? Fluorocromo es un cuerpo que cuando yo le aplico radiación ultravioleta va a generar ¿qué? Fluorescencia. Ustedes esos, cuando van manejando la luz, hay unas, esas que son señaléticas de tránsito, ¿no es cierto? Le aplican la luz, eso florece. Ahí hay fluorocromos, ¿no? ¿Sí me entienden? No. Cuando yo aplico radiación, luz a un fluorocromo, ¿qué va a generar? Fluorescencia. ¿No es cierto? Va a generar fluorescencia. Entonces, miren, los laboratorios hoy en día me venden anticuerpos unidos a fluorocromos.
Entonces yo le digo al laboratorio, véndame un anticuerpo, un anticuerpo que tenga un fluorocromo y que ese anticuerpo se una a quién. ¿A quién se une? Al Herlitz. Y así me mandan un líquido. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Hagan de cuenta que este es esta es la sangre, ¿no? Este es el anticuerpo unido al fluorocromo. Y este sería la sangre de quién? Del perro, que está enfermo con quién. Entonces ahí dentro de ese perro, ¿qué hay? Monocitos que están infectados con el Herlitz. Hay bacteria intracelular. Entonces ahí tengo el antígeno, ¿no es cierto? Y el anticuerpo, ¿qué siempre busca? Buscar el antígeno, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tengo el anticuerpo con el fluorocromo, pero ese anticuerpo, ¿quién se va a unir? Porque es específico para la Herlitz. Entonces cuando yo mezclo las dos cosas, va a pasar esto, mírenme. Le agrego, aquí está la sangre, le agrego el anticuerpo, pasa esto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Pasa eso o no pasa eso? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? El anticuerpo unido al fluorocromo se va a unir al Herlitz, que es el antígeno. Entonces, esa sangre, yo hago la mezcla antes y esa sangre la mando a analizar al citómetro de flujo. Yo veo que ese citómetro de flujo también tiene capacidad de detectar fluorescencia. ¿Ya? Yo la mando a analizar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta sangre, obviamente, el citómetro de flujo, ¿qué va a hacer con esas células? Las va a individualizar. Y por acá yo tengo que aplico una luz, ¿no es cierto? Y cuando esa luz pega aquí, detecta, ¿genera o no genera fluorescencia? ¿Sí o no? Sí. Entonces, el equipo, ¿qué me hace? Me detecta ahí el aparato. ¿Fluorescencia qué me sale? ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces, significa que el animal, ¿qué está? ¿Enfermo o sano? Está enfermo. ¿Sí entendieron? El animal está enfermo. Miren, cómo a través de la detección de fluorescencia, hay muchas técnicas que se basan en la detección de fluorescencia. ¿Ya? Hay una que se llama inmunofluorescencia. Es decir, ustedes tienen que mezclar sangre de un animal enfermo con anticuerpo unido a quién? Al fluorocromo. Y cuando yo aplico una radiación, ¿qué se genera? Fluorescencia. Y me dice el animal, mire, yo no tengo que estar buscando la bacteria. Solo a través de la detección de fluorescencia, yo digo, el animal está ¿qué? Enfermo. Miren cómo las técnicas de laboratorio se van diversificando a lo largo del tiempo. Y son cosas, digamos, al instante, ¿no? Estos citómetros de flujo también tienen esa capacidad. Hay muchos que tienen capacidad de detectar fluorescencia. Él solo detecta la fluorescencia. Él no va a detectar la Herlitz. Solo está detectando ¿qué? La fluorescencia. Y si no hay fluorescencia, ¿qué pasa? El animal es sano. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Son 2 y 2. ¿Tienen su receso?